La comprensión es la clave. Hay una gran diferencia entre lo que uno realmente cree y lo que uno piensa que debería creer o que quiere creer. Uno muestra lo que cree de veras. Las otras ideas no se manifiestan. Si un día uno llega a creer en esas ideas, entonces se manifestarán o se realizan en la vida de uno, pero nunca antes. No es muy útil decir que usted sabe que algo no le afectará si solo lo sabe intelectualmente. Si usted comprende, aunque sea ligeramente, que ese algo no puede afectarlo, la situación es distinta. Pero no basta con decir superficialmente que algo no le puede afectar. No basta con decir que usted estará bien a menos que lo crea. No basta con decir que Dios lo cuidará a menos que comprenda y crea lo que está diciendo, aunque solo sea parcialmente. El único objeto del tratamiento espiritual es aumentar su comprensión de la verdad que ya acepta, es decir, que Dios lo puede proteger y lo protegerá de todo daño y que el miedo y el error no tienen poder siempre que usted no se lo dé. Nada os dañará. Lucas 10:19. Él solía manifestarse. La gente suele decir que cuando por primera vez adquirió el conocimiento de la verdad metafísica, parecía que todos los días ocurrían milagros. Condiciones negativas muy antiguas desaparecían después de un breve tratamiento. Luego dicen, parecía imponerse una especie de depresión, tras la cual nunca habían sido capaces de experimentar las primeras impresiones. ¿Pero por qué ha de ser así? La explicación radica en el hecho de que lo que manifiestan es una expansión de la conciencia. Cuando mostramos una expansión de la conciencia, nuestras condiciones deben mejorar. Cuando las personas advierten por primera vez la omnipresencia de Dios y la irrealidad del mal, experimentan esa expansión y la manifiestan de una manera notable. Luego, la tendencia es, por así decirlo, a basarse en el primer conocimiento adquirido y a utilizar la más temprana comprensión una y otra vez. Eso no funciona. Es la comprensión de hoy la que manifestará, nunca la de ayer o la del año pasado. Si usted quiere manifestarse hoy, debe alcanzar de alguna manera una expansión o una edificación de la conciencia, del mismo modo que al principio. Debe aprender un poco más de Dios. Ese es el verdadero objetivo de la oración y del tratamiento. Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Mateo 22:32. La clave de la Biblia. La Biblia observa los estados de la mente y los resultados que esos estados mentales producen. Cada personaje bíblico representa un estado mental particular, y los principales hechos en la Biblia describen las consecuencias de actuar bajo ciertos estados mentales. A Moisés lo sacaron de Egipto su fe y su comprensión, las mismas virtudes que sacaron a Pedro de la cárcel. Hechos 12:7. Esas cualidades liberarán de la misma forma a cualquiera, lo mismo si se encuentra prisionero del pecado que del temor, la duda u otra limitación humana. Cualquier pasaje de la Biblia puede trasladarse al presente, al pasado o al futuro, porque Dios está más allá del tiempo. Los héroes bíblicos muestran muchas faltas al principio y luego las superan mediante el ejercicio de la oración, lo cual es muy alentador para nosotros. La Biblia nos enseña que las condiciones y los sucesos exteriores no son importantes en sí mismos, sino en la medida en que necesariamente expresan el carácter, la conciencia del sujeto. La Biblia es infinitamente optimista, pero nunca es ingenua. Dice, su firme ánimo conservará la paz, porque en ti pone su confianza. Isaías 26:3. Pero también enseña que las creencias y los pensamientos negativos, sobre todo el pecado de limitar a Dios, Salmos 78:41, puede provocar toda clase de problemas y sufrimientos. La Biblia enseña que la oración de hoy puede corregirlo todo, siempre que no se mire hacia atrás, hacia el ayer. Recordar
la mujer de Lot. No aplace la lectura de la Biblia hasta que tenga suficiente tiempo y pueda leerla en profundidad, sino comience hoy y lea un poco, aunque sea solo unos cuantos versículos todos los días. Dios no cambia. Dios es perfección infinita y no le inquietan nuestras ideas limitadas sobre el tiempo, el espacio y la materia. Él es el Altísimo, cuya morada es eterna y cuyo nombre es santo, perfecto. Dios no progresa ni mejora, lo que mejora es nuestra comprensión de Él, y mientras ocurre, todas nuestras condiciones necesariamente también mejorarán. Nunca hubo un momento en su historia en que Dios no fuera todo lo que es hoy, y nunca podrá llegar un momento en que Dios sea más de lo que es hoy. Todo lo que usted pueda necesitar es parte de la expresión de Dios para usted en este momento. En efecto, lo que llamamos necesidad o deseo es, en realidad, nuestra empeñada sensación de la presencia de la cosa en sí. No hay falta en la mente divina. Toda falta solo se debe a que usted no advierte la presencia de Dios en ese momento. No hay retrasos para el Altísimo, cuya morada es eterna. Usted es su expresión, y aquello a lo que usted llama retraso se debe una vez más a que usted no advierte el bien actual. Dios se expresa continuamente en nuevas formas, pero eso no significa una mejora, sino un desdoblamiento. La vida de uno es sencillamente parte de ese desdoblamiento. Esa es la única razón de la existencia. Uno es la expresión viviente de Dios ahora. Comprenderlo así es la salvación. En momentos de peligro. En momentos de peligro, la mejor oración o tratamiento consiste en estar serenamente consciente del poder protector del amor de Dios. A pesar de nuestras plegarias, a veces las circunstancias parecen empeorar, pero ese es el momento justo para aferrarse firmemente a la verdad. Si somos capaces de aferrarnos a la verdad ante las apariencias negativas, ¿de qué vale nuestra fe en Dios? Si nos asimos constantemente a la verdad, pese a las dificultades, en el momento crucial nos sentiremos seguros. Muchas personas tienen la fe suficiente para invocar a Dios y confiar en Él por un tiempo, pero si la respuesta no es inmediata, su fe se resquebraja y pierden su manifestación. El intento de Pedro de caminar sobre las aguas es un magnífico ejemplo de esta situación. Cualquier oración, cualquier lectura que le ayude a comprender en cierta medida el amor y la presencia de Dios constituye una protección contra el peligro. Los que están expuestos al peligro y aquellos cuyos seres queridos puedan estar en peligro deben estudiar constantemente el Salmo 91 en particular. No importa que usted se sepa de memoria ese salmo desde que era un niño. Trate de extraer algo nuevo de cada versículo cada vez que lo lea. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. ¿Trata demasiado? ¿Con qué frecuencia uno debe tratar un problema determinado? ¿Es suficiente con un tratamiento? ¿Cuánto debe durar? Estas preguntas suelen presentarse constantemente y son muy importantes. Es más, nuestro éxito general en la oración dependerá de las respuestas que demos en nuestra mente. No se pueden formular reglas universales para el tratamiento. Hay que tener en cuenta el problema, las circunstancias y el individuo afectado. La misma persona tiene que actuar distinto en ocasiones distintas. Sin embargo, sí verás que las siguientes indicaciones tienen una aplicación general. Casi nunca un tratamiento es suficiente, sobre todo si tiene que ver con algo que considera de importancia. Su curación correcta depende del temperamento del individuo y de su estado mental en ese momento. La práctica adecuada
consiste en aplicar el tratamiento hasta que se sienta satisfecho. Cuando se detenga, no piense, esto bastará por ahora, volveré a hacerlo más tarde. Esa actitud anula el tratamiento. Lo que debe hacer es esperar a que ese tratamiento se manifieste. Usted puede tratar de nuevo tan pronto como se haya alejado del último tratamiento, pero no antes. Usted se ha alejado del último tratamiento cuando se ha olvidado de todo el asunto por algún tiempo, al menos digamos por media hora. En otras palabras, si usted aplica un tratamiento a las 10 en punto y luego, como está ocupado en otras cosas, olvida todo el asunto, entre paréntesis, el asunto se aleja por completo de su mente consciente, al menos por media hora, entre paréntesis, o por un par de horas. Entonces, cuando piense de nuevo en la cuestión, puede aplicar de nuevo el tratamiento y así sucesivamente. A muchas personas les resulta más conveniente aplicar el tratamiento a un problema una vez al día o quizás en la mañana y en la noche. Lo importante es evitar machacar sobre el problema de cuando en cuando durante todo el día, lo cual puede aplazar definitivamente la manifestación. La levedad del toque es el secreto principal del éxito. Recuerde siempre que es Dios quien hace la oración a través de usted. Mandó su palabra y los sanó. Salmos 107:20. Cruzando el puente de Brooklyn. Cuando usted reza, tratando de alcanzar su verdadero lugar, es conveniente recordar que la manifestación plena puede no ocurrir de una vez, sino más probablemente tras una serie de etapas. Estos pasos intermedios se deben recibir uno a uno como lo que son, peldaños hacia la manifestación total. Ya sea la ocupación correcta o el hogar ideal o los arreglos personales perfectos de algún otro tipo, lo más probable es que usted progrese por etapas. Ahora bien, si usted desdeña esos pasos intermedios y piensa, esto es ligeramente mejor, pero no es lo que en realidad quiero, retrasará la manifestación. Tampoco acepte una pequeña mejora como todo lo que se puede esperar. La actitud científica es ver el peldaño como un peldaño, bendecirlo, dar gracias por él y seguir orando por el próximo paso. Si usted estuviera en Brooklyn y quisiera ir a Manhattan, cruzaría el puente de Brooklyn. Se sentiría agradecido al verse en el puente, porque eso significa que está en el camino. No diría, no quiero estar en este puente, quiero estar en Manhattan. Tampoco diría, basta con esto, supongo que tendré que quedarme aquí para siempre. Usted pensaría que el tiempo que ha pasado en el puente es un tiempo bien empleado porque lo lleva a su destino. Y la quietud y la confianza serán vuestra fuerza. Isaías 30:15. Valoración. En diversos terrenos hay tasadores profesionales. Llega un experto, examina cuidadosamente un artículo determinado, le fija un valor estimado. Es interesante observar la gran frecuencia con que la prueba de mercado encuentra que ese veredicto es correcto. Rara vez nos damos cuenta, pero eso es exactamente lo que hacemos cada vez que afrontamos un nuevo problema. Lo observamos rápidamente y evaluamos su importancia, pero casi siempre exageramos enormemente su valor. Tasamos una dificultad de 3 onzas en 3 toneladas o a veces en 300 toneladas debido al miedo. Ahora bien, el tamaño de cualquier dificultad o de cualquier problema para usted es del tamaño en el cual usted lo tasa. Lo que a usted en realidad le parece un gran problema es un gran problema para usted. Lo que a usted en realidad le parece un pequeño problema es un pequeño problema para usted. Por supuesto, mientras más valor le conceda a un problema, menor será el valor que le da el poder de Dios. Se dice que a buen entendedor pocas palabras, se le dará de acuerdo con su fe.
La oración que trae resultados. La oración que funciona es simple, directa y espontánea. Jesús dijo que en la oración debemos acercarnos a Dios de la misma manera que los niños se acercan a sus padres. Las plegarias cortas son casi siempre mejores que las largas. Rece, aunque solo sea por un momento, muchas veces al día. Recuerde que orar significa pensar en Dios. Si usted piensa en usted o en sus problemas o en otra persona, en ese momento no está rezando. Si su interés principal es su desarrollo espiritual y si usted considera que las condiciones externas solo son incidentales, esas condiciones mejorarán mucho más rápido que si usted está interesado sobre todo en mejorar sus condiciones y considera su crecimiento espiritual como un factor incidental. La paz mental, un cuerpo sano y un entorno armonioso son importantes porque son prueba de la comprensión espiritual. Recuerde que la gran casa del poder espiritual es la Biblia. Palabras, palabras, palabras. Cuando se utiliza una palabra determinada para describir a Dios, esa palabra debe encerrar el mismo significado básico que la que usted utilizaría para describir a un hombre. De lo contrario, carece de sentido. Cuando se dice que Dios es amor o inteligencia o que Él es justo, esas palabras deben significar lo mismo que cuando se emplean para describir a seres humanos. Si no, son palabras nuevas, especiales, que por lo tanto no tienen significado. El amor de Dios debe ser el mismo amor que sabemos que siente una madre por su hijo o el que siente un artista por su creación. Debe tener la misma cualidad que esos ejemplos de amor, por supuesto, purificado e incrementado hasta el infinito, pero cualitativamente el mismo. De otra manera, el término no significa nada. Cuando decimos que Dios es justo, nos referimos a la misma clase de justicia que adjudicamos a un juez o a cualquier autoridad cuando actúa con justicia. De lo contrario, el vocablo carece de significado. La justicia de Dios abarca una perspectiva infinita y sin errores, pero en su naturaleza es lo mismo. Muchos dicen que Dios es amor y al mismo tiempo sostienen que Él responde al pecado finito con el castigo eterno. Afirman que es justo, pero aseguran que los que viven hoy sufren penurias por un pecado que se supone cometió Adán hace miles de años. Incluso hay un pequeño grupo de personas que creen que todo ser humano está predestinado al cielo o al infierno antes de ser creado, sin que importe que mantenga una conducta buena o mala en la tierra. Esas mismas personas dicen que Dios es justo. Es obvio que en esos casos la palabra no significa nada. Si se piensa que esos atributos de Dios designan algo distinto al significado habitual de sus palabras, entonces no podemos saber qué es lo que designan. Así se podría decir, Dios es X más Y, pero no sé qué significan esos símbolos. Dios es amor e inteligencia y actúa con perfecta sabiduría y justicia para todos, en el significado habitual y correcto de esas palabras. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Juan 1:5. 7 poderosas oraciones. Salmo 23. Utilice este capítulo cuando necesite algo importante. Usted lo sabe de memoria, pero léalo y extraiga de él algo nuevo. Esta nueva inspiración le brindará resultados. Salmo 95. Léalo cuando lo invada una sensación de peligro o de aprensión. La nota sobre el Salmo 23 también es aplicable a este caso. Daniel 6. Lea este capítulo cuando sus dificultades estén realmente en usted y parezcan inconmovibles. Hebreos 2.
Este es el capítulo apropiado para enfrentar dudas y el desaliento. Santiago 1. Este capítulo abunda en psicología y metafísica. Es en sí mismo un curso de instrucción. Santiago es profundo, muy práctico y muy personal. Éxodo 15. Un himno de triunfo, de agradecimiento por la respuesta a la plegaria. Dar gracias antes de que llegue la manifestación o incluso antes de que esté a la vista es la forma más poderosa de rezar. 1 Corintios 13. Es el cumplimiento de la ley, el atajo más corto a la salud, la armonía y el éxito, la puerta de oro. Su aprobación mental. Cuando usted otorga su aprobación mental a cualquier idea, buena o mala, usted se asocia con esa idea y la incorpora a su conciencia hasta el grado en que la comprende. Cuando usted escucha un tratamiento audible o lee un pasaje de las Escrituras, si usted lo aprueba mentalmente, lo incorpora a su vida hasta ese grado y recibirá el correspondiente beneficio. Esta ley, desde luego, también funciona al revés. Si cuando usted oye o lee sobre alguna injusticia, sobre algún acto de crueldad, y lo aprueba mentalmente, pensando que es apropiado para la víctima, entre comillas, o algo por el estilo, usted se asocia con esa acción y la convierte en parte de su vida, aun cuando usted no diga una palabra. Lo que importa es la aprobación mental. No se asocie en su pensamiento con nada negativo o inocuo bajo ninguna pretensión y de esa manera mantendrá su conciencia limpia y armoniosa. Únase mediante su habitual afinación mental con la infinita bondad y la infinita belleza que siempre la rodea. Solo a la verdad otorgue su aprobación. 7 puntos básicos. Solo hay una causa, el gran espíritu creativo, Dios. Dios es y tiene inteligencia infinita. Dios lo sabe todo. Dios tiene todo el poder y puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, independientemente de las circunstancias. La naturaleza o el carácter de Dios es bondad perfecta y perfecto amor. Dios solo actúa para sanar, para liberar, para inspirar. Donde usted se encuentra, usted es un centro para la expresión de Dios. Usted es una individualización de Dios, pero esa realidad debe descubrirla y comprenderla gradualmente. Usted se rodea con la imagen y la semejanza de usted, como dijo Emerson. Sus verdaderas creencias, por lo general subconscientes, se expresan en su cuerpo y en su entorno. Si usted se esfuerza al máximo para vivir la vida espiritual, es probable que la mayor parte de sus dificultades de hoy no se deban a un pensamiento erróneo de hoy, sino del pasado lejano. Afloran para que se las elimine y que usted pueda liberarse de ellas para siempre. Sus problemas no necesariamente se deben al pecado en el presente o en el pasado. Con frecuencia es la falta de conocimiento o errores que se cometieron sin mala intención. El resultado del pecado es mucho más difícil de borrar, pero se puede suprimir por completo si se abandona el pecado. Descorra las cortinas. No tenemos que crear el bien ya está aquí. No tenemos que persuadir a Dios para que sea amor, o vida, o verdad, o inteligencia, porque Él ya es todo eso y siempre lo ha sido. No tenemos que pedirle que nos recuerde, porque siempre está con nosotros. No podemos pedir ningún bien que ya no esté aquí. Tampoco tenemos que combatir el mal. El mal, en esencia, es una falsa creencia sobre el bien, y la cura consiste en no pensar en el error al conocer la verdad. Cuando usted enciende una luz en una habitación, no tiene que perseguir a las sombras y expulsarlas por la puerta o por la ventana. La luz invade a la habitación y todo se ilumina, pues la oscuridad no es un ente, no es otra cosa que la ausencia de luz. Si corremos las cortinas de todas las habitaciones de una casa,
Esa morada quedará a oscuras y es probable que con el tiempo sea húmeda e insalubre, por mucho que afuera brille el sol. Si quisiéramos remediar esta situación, no trataríamos de lograr que el sol brille con más intensidad, no podríamos lograrlo. Tampoco buscaríamos la manera de crear luz del sol en el interior. En realidad, todo lo que podríamos hacer es descorrer las cortinas. Descorrer las cortinas y abrir las ventanas sería el verdadero remedio para esa situación. El sol penetraría y seguirían todos los demás beneficios. Dios está con nosotros a toda hora, pero nosotros cerramos las ventanas del alma y colocamos gruesas cortinas de miedo, duda, egoísmo, etc. entre Él y nosotros. La salvación consiste en descorrer esas cortinas y abrir las ventanas. Él hace el resto. Dios es el gran amigo. Dios es su mejor amigo. Dios siempre está presente y uno siempre puede acudir a Él en busca de ayuda o de guía. Él jamás falla. Es tonto, desde luego, creer que Dios es simplemente un hombre muy grande, una versión magnificada de nosotros mismos. Sin embargo, cuando la gente escapa de este error, a veces comete la equivocación contraria, creer que Dios es nada más que una fuerza impersonal, como la electricidad o la fuerza de gravedad. Este error es el más peligroso de los dos, porque deja a las personas sin nadie más en quien confiar que en ellas mismas. Esa es la más trágica de todas las condiciones. En un caso así, la gente piensa: puedo superar esa dificultad si enderezo mi pensamiento, pero tengo que hacerlo solo, con mis propias fuerzas, y tal vez no sea capaz. Olvida que Dios siempre ayuda. Aunque Dios no es solamente un hombre grande, Él tiene todas las cualidades de la personalidad, excepto las limitaciones. Piensa en Dios como un Padre amantísimo, siempre dispuesto a sanar y a consolar. Recuerde que Dios lo conoce, lo ama y se preocupa por usted. Recuerde que Él es y tiene inteligencia infinita. Recuerde que Él tiene todo el poder y que su naturaleza es perfecto amor divino. Acuda hoy a Él exactamente de la misma manera y con el mismo espíritu que lo habría hecho cuando tenía 5 o 6 años de edad, pero con la adición de un mayor entendimiento que desde entonces ha adquirido. Una comprensión correcta de la metafísica no puede disminuir su percepción de la existencia personal de Dios, solo puede aumentarla. La enseñanza de Cristo no viene a destruir, sino a cumplir. Clarísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. La declaración de los derechos de Dios. En la vida puede tener todo aquello a lo que tiene derecho, siempre que pague el precio al crear el equivalente mental de aquello a lo que tiene derecho, es decir, puede recibir todo lo que merece mientras que esté mentalmente preparado. Usted tiene el derecho a todo lo que sea bueno para usted, cualquier cosa que lo haga más sano, más feliz, más libre y más útil. Esta es la declaración de los derechos de Dios. Cuando usted piensa: me gustaría hacer esto, o ser eso, o tener aquello, es la voz de Dios en su alma la que le dice que ha llegado el momento de dar un paso adelante. Observe especialmente que usted solo tiene derecho a aquellas cosas que serían buenas para usted y que lo harían feliz. Obviamente, usted no tiene derecho a algo que pertenece a otra persona o que violaría los derechos de otros, por ejemplo, a llevarlos a hacer algo que no querrían hacer. Cuando usted desea algo a lo que en su interior usted sabe que no tiene derecho, usted está sencillamente malinterpretando el canal. Lo que usted en realidad quiere no es esa cosa en sí, que es solo el canal, sino la felicidad y la libertad que usted cree que podría alcanzar al obtener esa cosa determinada. En un caso así, usted debe pensar:
Esa no puede ser la vía, porque no tengo derecho a esto. Pero hay otra manera de que Dios me pueda dar toda esa felicidad y toda esa oportunidad sin violar los derechos de otra persona. Aplíquese un tratamiento pensando: estoy en contacto con la fuente de ese bien y el poder divino me lo trae a través de otro camino distinto y legítimo. La Declaración de los Derechos de Dios dice que usted tiene derecho a la salud, felicidad y el verdadero éxito, y que siempre hay una forma legítima de obtener esas cosas. Él le mostrará el camino y se lo abrirá si usted confía en Él. En todos tus caminos piensa en Él, y Él allanará todas tus sendas. Proverbios 3:6. Amo, no esclavo. Cierto filósofo definió la vida como una adaptación al ambiente. Dijo que todo lo vivo trata de sobrevivir y, si es posible, crecer adaptándose a las condiciones bajo las cuales existe. En esa visión, por supuesto, se encierra una gran verdad, pero en lo que respecta al mundo vegetal y animal, la vida es tenaz y abundante en recursos para adaptarse a las condiciones inapropiadas. Sin embargo, en lo que respecta a la humanidad, la situación varía. La Biblia nos enseña que el hombre no tiene que adaptarse a las condiciones externas de la mejor forma que pueda, sino que tiene el poder de cambiar y adaptar las cosas exteriores para que se adapten a él. Ahí radica la distinción vital entre el materialismo y la verdad espiritual. No hay que adaptarse lo mejor posible a condiciones desventajosas, como lo hace una planta o un animal. Usted lleva dentro la chispa divina, el Cristo que mora en su interior, y al despertar y desarrollar su naturaleza espiritual, puede moldear las condiciones externas para que se ajusten a usted. Este proceso es la oración científica. Mediante la oración científica, Dios, el Omnipotente, actuará a través de usted y lo hará dueño de su destino, el amo y no el servidor obediente de las cosas externas. El hombre se diferencia básicamente hasta de los animales superiores porque tiene libre albedrío, el poder de la razón y de la intuición. Al aprender a utilizar esas facultades, alcanza el dominio. La Biblia dice que Dios le ha dado al hombre dominio sobre todas las cosas. Obtenga algunas demostraciones. El gran camino hacia el progreso de la comprensión espiritual consiste en resolver problemas concretos mediante la oración. Cada vez que usted sana alguna condición, por pequeña que sea, mediante la oración, ya esté obrando para usted mismo o para otra persona, usted incrementa su comprensión espiritual. Una cura concreta del cuerpo o de cualquier otra cosa le enseñará más sobre la verdad espiritual que horas de discusión o lectura. No pierda tiempo tratando de responder preguntas teóricas o doctrinales. Cualquier respuesta de este tipo no será más que otra teoría intelectual. Cure algo o trátese usted mismo en procura de comprensión divina y más tarde, cuando esté listo, descubrirá que en realidad entiende la verdad de la cuestión que lo intrigaba, en vez de tener una simple respuesta intelectual para la cuestión. No espere que después de semanas de estudio va a comprender todo sobre Dios y el hombre. En metafísica, ciertas preguntas que aparecen con facilidad no se pueden responder sin una buena dosis de preparación previa y es inútil tratar de responderlas hasta que se domina ese terreno preliminar. Es inútil tratar de comprender el teorema del binomio si a duras penas puede comprender una ecuación. La forma de obtener el entendimiento suficiente para resolver los problemas más arduos consiste en realizar algunas curaciones prácticas, sobre todo de dificultades de uno mismo. Uno siempre tiene el entendimiento suficiente para afrontar cualquier dificultad práctica que le surja. Uno siempre tiene el entendimiento suficiente para alcanzar libertad y armonía
en el mismo momento y en el mismo lugar en que uno se encuentra. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. ¿Puede cambiar la naturaleza humana? Los pensadores superficiales se preguntan a veces: ¿puede cambiar la naturaleza humana? O dicen con obstinación y pesimismo: la naturaleza humana nunca cambia, o no se puede cambiar la naturaleza humana. La verdad es que no hay ninguna necesidad de que la naturaleza humana cambie. Por su naturaleza, el hombre puede llevar una cantidad ilimitada de bien o mal a su vida y a su experiencia, utilizando positiva o negativamente sus facultades mentales. Así es su naturaleza y no se puede concebir una disposición mejor. Cualquier cambio sería para peor. Observe que la gente habla, como mencionamos antes, cuando alguien no ha mantenido una buena conducta, cuando ha sido egoísta, deshonesto o estúpido. Uno nunca escucha esos comentarios cuando se trata de acciones sabias o nobles. El pecado, la enfermedad y la muerte, la guerra y los conflictos se producen porque el hombre piensa negativamente, se olvida de Dios y piensa que él mismo es un ser material completamente aislado que puede cuidarse a expensas de otros o perecer. Sin embargo, en el conocimiento de la bondad absoluta y de la omnipotencia y la omnipresencia de Dios, se expande en la especie humana, y a medida que los hombres comprendan esa verdad cada vez con mayor intensidad, siendo la naturaleza humana tal como es, las condiciones mejorarán hasta que toda la raza alcance libertad y armonía. El hombre puede volverse a Dios en cualquier lugar y en cualquier momento, y al creer en su cuidado y en su protección, y pensando en concordia con esa creencia, llenar su corazón de paz y confianza, reconstruir su cuerpo dándole salud y fortaleza, y rodearse de condiciones armoniosas y alegres. Cuando se presentan el miedo, la tentación, la ira o la tristeza o cualquier otra cosa negativa, el hombre puede alejarla si piensa correctamente y recupera su felicidad y su confianza. Así fue como la providencia hizo la naturaleza humana. ¿Qué sentido tiene hablar de cambios? Tenemos la clave de la armonía perfecta y de la perfección infinita. ¿Qué más podemos desear? Yo he enviado para que tengan vida y la tengan abundante. Juan 10:10. Permita que Dios lo haga digno. Nunca dude de acercarse a Dios en oración, porque usted no sea digno de acercarse a Él. Si espera hasta que sea digno, nunca se acercará a Él. Si tuviéramos que esperar hasta ser dignos, nadie encontraría jamás la salvación, porque no podemos hacernos dignos. Acuda a Dios exactamente como es usted, por indigno que sea, por pecador que pueda sentirse. Dios lo ayudará y lo hará digno, siempre que su acercamiento hacia Él sea sincero y de corazón. Solo Dios nos puede mejorar, solo Dios puede anular los errores y rehacer nuestras vidas. Mientras más sensación de culpa sintamos, más razón tenemos para acudir a Él. Dios nunca se niega a ayudar a nadie, acude cuando nos dirigimos a Él y también nos da lo que nos falta. El mismo hecho de que usted esté rezando significa que el mismo Dios ha iniciado la oración. ¿Qué pensamiento puede ser superior? Se cuenta que Cristo nació en un pesebre, no en un palacio, y se es el símbolo supremo del principio que consideramos. Oh, vosotros los sedientos, venid a las aguas. Isaías 55:1. Dele tiempo. A veces la gente acepta la idea de que un cambio de pensamiento unido al acercamiento a Dios en la oración transformará sus vidas, les dará armonía y libertad. La lógica de este principio los atrae y se empeñan con toda seriedad. Luego, al cabo de unos días, dicen: después de todo, nada ha pasado, y retroceden a su antiguo modo de pensar negativo. Eso es extremadamente necio.
Los resultados de muchos años de pensamientos, en general negativos, rara vez se corrigen en unos pocos días. Nadie que se someta a una nueva dieta o a un régimen médico espera conseguir los beneficios en tan breve intervalo. Uno debe mantener la nueva forma de pensar por un periodo razonable y negarse a que lo desalienten los aparentes fracasos del principio. El verdadero motivo para adoptar una correcta manera de pensar es que es correcta y que la manera de pensar errónea es errónea y que debemos actuar correctamente, lo mismo si esa actitud ofrece dividendos o no. Por supuesto, si ofrece dividendos fabulosos, pero generalmente requiere cierta perseverancia ante la lentitud preliminar. A menudo, los principiantes obtienen fabulosos resultados en los inicios, pero no siempre, y no debemos confiar en esa buena suerte. Debemos comprender que el pensamiento correcto y la práctica de la presencia de Dios no son cuestiones de azar, sino que siguen los dictados de una ley inquebrantable, aun cuando haga falta un poco de tiempo y de perseverancia para demostrar esa ley. Me buscaréis y me hallaréis si buscáis de todo corazón. Jeremías 29:13. Simple y claro. Haga sus oraciones tan simples como les sea posible, simples en la forma y en el contenido. El secreto de una oración exitosa es que sea simple, directa y espontánea. Cuando una plegaria se hace complicada, literaria o grandilocuente, se ha convertido en un ejercicio intelectual y ya no tiene poder espiritual. En nuestros estudios de metafísica tratamos de ser igual de simples y de concretos. Debemos insistir en expresar lo que realmente creemos y entendemos de la forma más simple, más clara, tanto por nuestro bien como por el bien de cualquiera que estemos ilustrando. Si usted expresa sus ideas sobre la religión en un estilo vago, entrevistado, si utiliza muchas palabras desusadas o ambiguas, es seguro que usted no entiende aquello de lo que habla y trata de disfrazar esa realidad, de ocultársela a usted mismo. Ese recurso es un bien conocido truco del subconsciente para engañarnos y debemos estar en guardia contra él. Cualquier cosa que de verdad entienda podrá aplicarla en un lenguaje razonablemente sencillo, siempre que esa cosa tenga explicación. Un aire de grave profundidad unido a una fraseología misteriosa y vaga es señal de falta de sinceridad o de una mente confusa. ¿Recuerda los versos de la opereta Paciencia? Y todos dirán ante su porte místico: si este joven se expresa con palabras tan profundas para mí, qué extrañamente profundo este joven tan profundo ha de ser. Ahora, ¿se le ha ocurrido alguna vez que el único tiempo que siempre tiene es el momento actual? Todos hemos escuchado muchas veces esa afirmación, pero probablemente muy pocos comprendemos, incluso ligeramente, todo lo que implica. Lo que significa es que uno solo puede vivir el presente. Lo que significa es que uno solo puede actuar en el presente. Lo que significa es que uno solo puede experimentar el presente. Sobre todo, significa que lo único que uno tiene que curar es el pensamiento actual. Si usted lo comprende bien, todo se transformará en un cuadro de armonía y gozo. Cuando algunos estudiantes escuchan estas reflexiones, piensan: sí, lo sé, hace años que lo sé, pero lo más probable es que no lo hayan comprendido cabalmente. Cuando lo entienden, logran notables resultados. Todo lo que usted puede saber es su pensamiento actual, y todo lo que puede experimentar es la expresión externa de todos los pensamientos y creencias que abriga en el momento actual. Lo que usted llama pasado solo puede ser su recuerdo del pasado. Las aparentes conciencias de pasados sucesos, sean buenas o malas, no son más que la expresión de su estado mental de ese momento, incluido por supuesto el subconsciente.
Lo que usted llama futuro, las cosas que puede estar planeando o las que puede estar temiendo, no es más que un estado mental de ese momento. Este es el verdadero significado de la frase tradicional, el eterno ahora. La única alegría que puede experimentar es la que experimenta ahora. Un recuerdo grato es una alegría actual. El único dolor que puede sufrir es el dolor del momento actual. Los recuerdos tristes son penas actuales. Que el momento actual sea correcto. Experimente la paz, la armonía, el gozo, la buena voluntad en el momento actual. Al concentrarse en esas cosas y reclamarlas y olvidar durante el tratamiento todas las demás, los problemas del pasado y del futuro se resolverán por sí solos. Por lo demás, hermanos, atended a cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de puro, de amable, de virtuoso y de digno de alabanza. A eso estad atentos. Filipenses